nuevamente ese dato y somos 215. Quiere decir de que las demás personas que aún siguen estando en nuestra sección o que se incorporan a nuestras clases, que llega alrededor de 250 personas, aún no se encuentran asignadas conmigo para que vayan verificando su cambio de sección o si no, pues que verifiquen en la sección que se habían asignado para los exámenes. No sabemos aún fecha, pero calculamos que la última semana de febrero probablemente estén iniciando. Eso también nos corresponde y nos compete en cuanto a los grupos. Porque habíamos quedado que eran grupos de 10 personas, pero hay 215 hasta el momento. Esto también puede afectar porque me ha comentado José que le han escrito porque se han salido porque no se quedaron en la sección o porque se hicieron cambio de sección los que ya estaban asignados con nosotros. Entonces, para que verifiquen con los miembros de su grupo, José está mandando individualmente a los grupos que sí están completos a preguntar lo que habíamos quedado, si aceptaban o no aceptaban que los grupos se quedaran así, si no tendrían que quedar 10 grupos, 21 grupos de 10 personas y podríamos trabajar un grupo, bueno, podrían ser 20 grupos de 10 personas y un grupo de 15 o 21 grupos de 10 personas y un grupo de 5, pero hay que verificar todavía qué es lo que dicen los coordinadores de los grupos que están completos para poder continuar con la cuestión de los grupos. No sé si alguien tiene alguna duda en cuanto a esto. ¿Qué manda, José? Buenas noches, licenciada y compañeros. Disculpe que la interrumpa, licenciada. Solo quería hacer un poco de mención sobre unos temas puntuales. Estaba viendo los mensajes y me están solicitando mandar el resto de material de estudio. Me disculpo, no he tenido tiempo de terminarlo, pero esta noche me comprometo a mandarlo. Así que a más tardar esta noche se los estaré enviando. Ese sería uno. Lo segundo es confirmando lo que usted mencionó, ¿verdad? Que más que todo en las próximas, bueno, sí, hoy en la noche les estaré terminando de escribir a los coordinadores que tenían 10 grupos antes para confirmar si acceden a que pues, los demás grupos se queden de 9 integrantes, ¿verdad? Y hacer la mención de los compañeros que aún no están asignados, de tratar de presionar un poco más, porque como la licenciada mencionaba, ya estamos a escasos días de iniciar los parciales. Y para que ustedes no estén corriendo y pues para que nosotros tampoco tengamos el problema de pues no ponerle su nota, ¿verdad? Por favor, revisen muy bien eso. Solamente eso, licenciada. Y gracias por el tiempo. Muchas gracias, José, a usted por su ayuda. Como dice José, estamos próximos a los exámenes. También le estaban pidiendo lo del material. Él, la verdad, los está apoyando. Yo le mandé un material en Word, porque pues ese es el material que yo manejo, pero él por apoyarlo y que sea más didáctico, para ustedes, para estudiarlo, pues se los pasó al material que él ya les compartió una parte. Traté de resumirlo lo más que pude. Estaba verificando que tengo 28 personas asignadas para examen de retrasada. Me imagino que la mayoría no estuvieron conmigo porque pues yo no tuve tantas retrasadas, creo que son como 5 nada más. Entonces, para los que no estuvieron conmigo en el material que José les compartió, o el material que anda circulando, porque yo se lo mandé a otras personas extras que me pidieron, otros estudiantes, hay títulos, por ejemplo, o quienes no son comerciantes, entonces solamente establece a la par un artículo. Esto es porque yo lo doy así como lo hago con ustedes, que leemos un artículo y desglosamos sus elementos dentro y entonces van anotando dentro de su mismo código. Esto quiere decir de que si dice artículo 10, por ejemplo, y nada más, entonces ustedes se van a ir a su artículo 10, esto es para los que tienen retrasada, disculpen los que no, se van a ir a su artículo 10 y ahí puede que esté la definición o puede que estén los elementos o las características o enumeren quienes no son comerciantes, por así decirlo. Es un ejemplo nada más el que estoy poniendo para que no se pierdan en cuanto al material de la retrasada. Pueden entrar su código, así que subrayenlo, no vayan a colocarle teoría, solamente ingresan su código y pues conforme el material lo van subrayando, al menos resaltando los artículos que yo coloqué para poder responder su examen. No sé si alguien tiene alguna duda en cuanto a los grupos o al examen de retrasada que es el día sábado a la 1. ¿Sí, Carlos?
Gracias, licenciada. Buenas noches. Solo una consulta, no sé si lo mencionó. Para la retrasada solo vamos a trabajar código de comercio nada más. Así es, solo el Código de Comercio. Inclusive les iba ahí el fundamento constitucional de derecho mercantil, pero solamente su Código de Comercio, si quieren, pues lleven su constitución, pero es el Código de Comercio, solamente. Perfecto, muchas gracias. Y solamente viene del material que les envié. Traté de resumirles el curso del semestre pasado. Creo que pues salieron como 9 hojas, pero José se los puso en diapositivas, entonces varió un poquito. Pero realmente les resumí un semestre en unas hojas y les puse lo fundamental, al menos lo que tienen que saber para poder estar aquí, como qué es un comerciante, quiénes no son comerciantes, la razón social, la denominación social, esas cosas que tienen que tener bien claras para esto, las sociedades mercantiles, los tipos de sociedades mercantiles, cuáles son. Entonces, esas cosas es muy necesario que las lleven como base. Entonces, por este examen de retrasada, traté de ponérselo así. Ya en el otro examen, pues vamos a variar un poquito el contenido. Así que aprovechen a estudiar para poder avanzar y sacar su retrasada en esta oportunidad. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Aún estamos viendo las generalidades de los títulos de crédito. Si quieren podemos hacer como un repaso. En la clase pasada hablábamos que existía la forma de librar los títulos de crédito y las formas de circular de los títulos de crédito. Por favor, yo necesito que le pongan mucha atención a esto y que no se vayan a confundir para la hora del examen. Vamos a compartir pantalla para que podamos ver las diapositivas. Ay, perdón. No soy muy... Listo. Entonces, no es esta, permítanme. Ahora voy. Listo. Entonces teníamos la clase pasada que decíamos que existían las formas de librar los títulos de crédito y las formas de circular de los títulos de crédito. Hablábamos que las formas de librar de los títulos de crédito son 3, que es a propio cargo, a propia orden y a cargo de un tercero. A propio cargo, que es cuando el librador y el librado son la misma persona, o sea, el que crea el título y el que va, o el deudor o el que está obligado a pagarlo son la misma persona. A propia orden, cuando el librador y el beneficiario, o sea, quien libra el título y quien va a recibir el beneficio de ese título, lo estoy diciendo en palabras más simples, es la misma persona, y a cargo de un tercero, que es cuando entran 3 figuras diferentes. Tanto el librador es una persona, como el beneficiario otra, como el deudor es otra persona. Por su forma de circular los títulos de crédito, dijimos que existían 3 también, que eran los títulos nominativos, los títulos a la orden y los títulos al portador. Los títulos nominativos dijimos que eran aquellos títulos que estaban dirigidos a una persona en específico, establecían un nombre en específico a quien se dirigía ese título o quien era el beneficiario de ese título, pero que tenían un registro, a diferencia de la forma de circular de los títulos a la orden, que si bien están a nombre de una persona en específico, no se lleva un registro. El librador no lleva un registro de estos títulos de crédito, y al portador, que no están dirigidos a una persona en específico. La manera en la que circulaban estos 3 es que los nominativos se necesitaba del endoso, del cambio en el registro y de la entrega del título. Los de a la orden se necesitaba solamente del endoso y de la entrega del título, pues no llevan ningún registro, y los de al portador, que solamente con la entrega del título pues se podía circular. Luego de ello vimos los títulos de crédito atípicos o innominados, que dijimos que estos tenían las mismas características que un título de crédito. Eran documentos que incorporaban un derecho literal y autónomo, que su ejercicio y circulación era imposible sin el título mismo. La diferencia de estos con los títulos de crédito es de que estos no se encuentran regulados dentro de nuestro Código de Comercio, sino nacen a la vida jurídica, ya sea por un reglamento o una resolución en específico. Tienen el mismo valor, representan ya sea mercancías o dinero,
pero no están regulados dentro de nuestro código. Entonces, por eso se les llaman títulos de crédito atípicos o innominados. Teníamos los títulos impropios, que decíamos que a diferencia de los otros, son un documento, pero no tienen las características de un título de crédito, pero sí conllevan consigo un derecho y representan un derecho para quien lo tiene. No están creados para circular, pero sí se pueden transferir. Por ejemplo, las entradas al cine, las entradas a un concierto, no están firmadas por nadie, no están dirigidas a una persona en específico, no tienen mi nombre cuando yo las adquiero, pero representan un derecho que yo puedo hacer efectivo al momento de presentar este documento, en su caso, este título llamado títulos impropios. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto de la clase pasada? Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de la acción cambiaria. ¿Qué es la acción cambiaria? Para ello podemos verificar en nuestro código de comercio. Yo sé que lo tienen ahí a la mano, saben que siempre lo tienen que tener y nos vamos a ir al artículo 405. Aquí podemos encontrar regulada la acción cambiaria. Y esta no es más que la facultad que tiene el tenedor del título, o sea, el que posee el título en ese momento, para accionar judicialmente y exigir el cumplimiento forzoso en contra de las personas obligadas por haberse negado a cumplirla con el derecho que incorpora mencionado título. ¿Se recuerdan que cuando estábamos hablando yo les decía, bueno, los títulos de crédito funcionan como títulos ejecutivos? Al momento que la persona no quiere hacer efectivo el pago del título o entregar la mercadería para la que fue creado el título de crédito, se puede iniciar, en el caso del derecho mercantil, se llama la acción cambiaria. Entonces, ¿qué es una acción cambiaria? Es la facultad que tiene el tenedor, o sea, el poseedor del título, para iniciar una acción judicialmente para exigir del obligado o del deudor el pago o el cumplimiento forzoso de ese título de crédito. ¿Y a través de qué se lleva? Aquí en la diapositiva se los coloqué. Esto lo vamos a ejercer, este derecho lo vamos a ejercer a través del juicio ejecutivo, que nos establece el artículo 405. Lo mismo que yo les expliqué acá, solo que con palabras de nuestro código, ¿verdad? Y dice, el avalista que pague adquiere los derechos derivados del título de crédito contra la persona garantizada y contra los que sean responsables respecto de este último por virtud del título. Si lo resumimos en palabras más sencillas, entonces el que posee el título posee el derecho de iniciar una actuación judicialmente para obligar al deudor a realizar el pago forzoso de lo que contenga el título de crédito, ya sea la entrega de la mercancía o el pago del dinero que represente nuestro título de crédito. ¿Estamos bien ahí? Hoy tienen sueño. Sí, licenciada. Causas para ejercitar la acción cambiaria. Artículo 615 de nuestro Código de Comercio. Vamos todos a nuestro artículo 615. Por lo menos si no van a subrayar, así, marquen los artículos que yo les estoy diciendo, porque recuérdense que esto podemos, esto en nuestro código probablemente lo podamos ingresar a nuestro examen. Entonces, artículo 615, dice ejercicio de la acción cambiaria. Ahí le pueden poner causas por las cuales se ejercita una acción cambiaria, ¿verdad? Y nos establece que la acción cambiaria se ejercita primero por la falta de aceptación o de aceptación parcial, por la falta de pago o de pago parcial y cuando el librado o el aceptante fueren declarados en concurso o de otra situación equivalente. No sé quiénes todavía tienen en su código que establece que cuando fueren declarados en estado de quiebra, de liquidación judicial, de suspensión de pago. Esto táchenlo porque eso está derogado. Entonces, si alguno todavía lo tiene en su código, tachen esa parte. Y entonces solamente nos quedaría el numeral tercero cuando el librado o el aceptante fueren declarados en concurso, o de otra situación equivalente. Estas son las tres causas por las que se puede iniciar la acción cambiaria. Normalmente se inicia la acción cambiaria por una falta de pago, ¿verdad?
o cuando el título de crédito establece que el pago se va a realizar en cuotas y entonces la persona ya realizó ciertos pagos parciales, pero de repente deja de realizar el pago, entonces ahí se puede iniciar una acción cambiaria, ¿verdad? Vamos a ver. Tipos de acción cambiaria. Vamos a nuestro artículo 616. En nuestro artículo 616 vamos a encontrar dos tipos de acción cambiaria. Busquen en su artículo cuando dice directa y cuando dice de regreso. Yo le coloco a mi artículo 616 acción cambiaria directa y de regreso porque acá nos regula ambas y nos establece que la acción cambiaria es directa cuando se deduce contra el principal obligado o sus avalistas y de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. Vamos a explicar. La directa se ejecuta directamente a la persona que extendió el título de crédito. Si yo extendí ese pagaré, yo soy el obligado dentro de ese pagaré, la persona poseedora, el beneficiario de ese pagaré, inicia la acción cambiaria, en este caso nuestro juicio ejecutivo, en contra mía. Yo soy la persona directa, la principal deudora acá, ¿sí? Es quien crea el título de crédito, el principal deudor, dice, del título de crédito. Entonces, es una acción cambiaria directa cuando la acción se encamina o se dirige directamente a la persona que creó el título de crédito, que es al principal deudor o en su caso al avalista, que dijimos que el avalista venía siendo como un fiador. Si yo dentro de mi pagaré coloqué a mi hermana como un aval, entonces el poseedor del título puede iniciar una acción cambiaria, ya sea contra mi persona o contra mi hermana, que es la avalista de este título de crédito. ¿Y cómo le llamamos a esta acción cambiaria? Juicio ejecutivo de acción cambiaria directa. Así es como le vamos a llamar. Todo esto lo vamos a ver en la tercera unidad cuando ya estemos viendo la parte procesal. Ahora solamente estamos viendo generalidades para que podamos ir entendiendo. Y la acción cambiaria de regreso, que es la segunda que nos muestra acá, que dice que cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. ¿Quién podría ser cualquier otro obligado? Podría ser el endosante. ¿Por qué? Porque él no es el creador del título de crédito, no es el deudor principal, no es el avalista, que también viene siendo un deudor principal. Recuérdense que todos cuando han sacado un préstamo y les piden un fiador, mira, puede ser mi fiador y se desaparece el amigo y se queda uno pagando el préstamo, ¿verdad? Porque ante la persona que está dando el préstamo, una de las dos figuras tiene que realizar el pago de la prestación. En este caso, en el de regreso se ejercita contra otra persona que no es el principal deudor y acá podríamos poner de ejemplo el endosante. ¿Por qué? Porque él no fue el que creó el título de crédito, pero pongámosle en un cheque, yo fui la creadora del título y se lo di a mi hermana como un pago para una negociación que nosotros tuvimos, pero ella necesitó hacer un pago también, entonces viene ella y lo endosa para esta otra persona y esta otra persona no cuenta, llega al banco y ya no cuenta con fondos el cheque, entonces él puede iniciar una acción cambiaria, no contra mí, porque no me conoce, suponiendo que no me conoce, él va a iniciar una acción cambiaria contra mi hermana, que fue quien le pagó con un cheque que ella endosó, que ella no creó, pero que ella endosó y que se lo entregó a él. De esta forma se trata de regreso. Si la persona, esta tercera persona, supongamos que sea el de la tienda. El de la tienda inicia una acción cambiaria contra mí, que fui la que creó el título, entonces estamos hablando de una acción cambiaria directa. Si él lo inicia contra mi hermana, que fue quien endosó el título de crédito, más no fue quien lo creó, estamos hablando de una acción cambiaria de regreso. ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada. Muy bien. Veamos, en nuestro artículo 619 nos establece las excepciones contra las acciones cambiarias. ¿Qué son estas excepciones? Son recursos.
Recordemos que son recursos, son mecanismos que el demandado puede utilizar para defenderse. Entonces, en este caso nos habla de nos establece el código las excepciones que se pueden interponer contra acciones cambiarias. Vamos a nuestro artículo 619 y establece contra la acción cambiaria, quiero que pongan atención muy bien acá. Dice, contra la acción cambiaria solo podrá oponerse las siguientes excepciones y defensas. Cuando el código establece solo, es solamente estos. No podemos hacer relación con otras excepciones en el Código Procesal Civil y Mercantil o esto. No, el código nos está estableciendo que contra la acción cambiaria solamente estas excepciones se pueden interponer para la defensa. Primero, la incompetencia de un juez. Estos no las vamos a adentrar mucho, como les digo, cuando estemos viendo la parte procesal y porque ustedes también en su curso de procesal civil y mercantil, pues creo que las ampliaron un poquito más, pero es importante que sepamos cuáles son las excepciones que caben dentro de una acción cambiaria. La incompetencia de juez, la falta de personalidad del actor, la que se funde en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título, el hecho de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título, las faltas de representación o de facultades suficientes de quien haya suscrito el título a nombre del demandado, las fundadas en la omisión de los requisitos del título, la literalidad del texto del título, las relativas a la no negociación del título, las que se funden en la quita o pago parcial. Aquí voy a hacer un resumen porque ustedes van a decir una pausa que es una quita. Una quita es una reducción en la deuda. Supongamos que yo entrego un pagaré, yo entrego un pagaré por 1,000 quetzales, pero viene esta persona y me dice, mira, la verdad es de que yo no tengo los 1,000 quetzales, pero si vos me aceptas 800 ahorita, yo te lo pago de una vez. Entonces, yo digo, bueno, está bien, dame 800 quetzales y ahí que quede. Esto tiene que quedar plasmado, no lo vayan a olvidar, dentro del título de crédito. Pero la quita es una reducción al monto que se estableció dentro de nuestro título de crédito. Entonces, las que se funden en la quita o pago parcial. Pago parcial ya sabemos qué es en cuotas, son 1,000 quetzales a 4 cuotas de 250 quetzales. Las que se funden en la consigna del importe del título, las de prescripción y caducidad y las que se basan en las faltas de los requisitos necesarios para ejercer de la acción. Entonces, estas excepciones son las únicas que caben dentro de una acción cambiaria. No podemos interponer otras acciones que no sean las que están reguladas en nuestro artículo 619 del Código de Comercio. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Veamos la prescripción y la caducidad para interponer la acción cambiaria. Cuando prescribe la acción cambiaria, recordemos que existe la directa y existe la de regreso. Aquí vamos a encontrar una tercera regulada en el artículo 628 y vamos a explicarla. Para empezar, la directa, que es la que dijimos que se interponía contra el creador o contra el deudor del título de crédito, es 3 años contados a partir del día de vencimiento. Vamos al artículo 626 de nuestro Código de Comercio. Y este nos establece que dice, la prescripción directa, la acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del día de vencimiento. Quiero que recuerden que todos los plazos tienen nombre y tienen apellido, que era lo que yo les decía en mi curso pasado. ¿Cuál es el nombre y cuál es el apellido? El nombre acá sería 3 años y el apellido sería contados a partir del día de vencimiento. Eso no lo olviden nunca. Cuando ustedes estén en sus exámenes, ya sea en semestre o cuando ya estén en sus exámenes técnico-profesionales, los plazos tienen que llevar su nombre y su apellido. No podemos decir, vence en 3 años, sí, en 3 años, pero desde que se creó el título de crédito, desde que entró en circulación, desde que se incumplió con el pago del título de crédito, o sea, ¿desde cuándo? Entonces, ese es el apellido de un plazo.
3 años contados a partir de cuándo. ¿Sí, Delfina? Licenciada, en mi código dice 6 meses contados a partir de la fecha del pago voluntario. Artículo 626. Está equivocada, estoy viendo el 628. Sí. Ese es el de contra otros obligados anteriores. Ahorita lo vamos a ver. El 626 es la prescripción directa. Entonces son 3 años contados a partir del vencimiento, del día del vencimiento. O sea, si mi fecha de pago del pagaré era el día 28 de febrero, entonces yo no pago a partir del 28 de febrero. Desde ese día, desde el día del vencimiento del título de crédito, a partir de ahí se empiezan a contabilizar los 3 años. ¿Estamos bien? Ahora, de regreso contra el tenedor. Artículo 627. Este nos establece que la acción cambiaria de regreso del último tenedor prescribirá en 1 año, nombre, 1 año, el apellido contados desde la fecha del vencimiento. Y en su caso, desde que concluyan los plazos de presentación o si el título fuere con protesta desde la fecha en que se hayan levantado. Muy bien, entonces los de regreso ya sabemos. Dime, Edwin. Sí, licenciada, en este caso de regreso, tendríamos entonces dos plazos de vencimiento, ¿verdad? Así es. Ya sea que la vayamos a presentar, bueno, sí, en el artículo se establece 2. 1 año contados desde la fecha del vencimiento y en su caso, desde que concluyan los plazos de prestación. O sea, el apellido es lo que varía. Siempre va a ser 1 año. Yo se los digo así para que se les quede más fácil, ¿verdad? El apellido es lo que va a variar. Uno es 1 año contados desde la fecha del vencimiento y en su caso, el otro apellido sería desde que concluyan los plazos de prestación. O si el título fuera con protesto. Protesto le llamamos a la entrega de documentación, a documentar el título de crédito, ¿verdad? Entonces, si había que protestar el título de crédito, o sea, si había que documentar ese título de crédito, entonces, a partir de ese plazo, empieza a contar a partir de ese día, empiezan a contar el plazo de 1 año. ¿Estamos bien? Si se dan cuenta, es el mismo plazo, 1 año. Lo que va a variar es a partir de cuándo empieza a correr el tiempo. Pero si usted le pregunta, mire, licenciado, cuando ya sea licenciado, porque pronto lo va a hacer, primero Dios, mire, licenciado, ¿desde cuándo prescribe la acción cambiaria? Bueno, si la acción cambiaria se va a iniciar contra el titular del título de crédito, o sea, el creador del título de crédito, tenemos 3 años contados a partir del vencimiento. Si se va a iniciar de regreso, que dijimos que era contra otra persona que podía, que estuvo relación durante todo el título de crédito, o sea, el endosante, es 1 año contados desde la fecha de vencimiento. O sea, los plazos van a variar dependiendo contra quién se coloque la acción cambiaria o contra quién se inicie el juicio en este caso, porque eso es una acción cambiaria. Y por último, tenemos contra otros obligados anteriores, que es el título 628, que Delfina me había hablado de 6 meses. Y dice, contra otros obligados, la acción del obligado de regreso contra los demás obligados anteriores prescribe en 6 meses, contados a partir de la fecha del pago voluntario o de la fecha de notificación de la demanda. Entonces, este es otro y este es contra otros obligados, ¿verdad? Que era lo que nosotros estábamos diciendo, que era otra persona que podía intervenir dentro de esta circulación de nuestro título de crédito, pero que no es el principal, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien, vamos a hablar de la caducidad. Igual yo creo que como vamos, si los exámenes son, no me estoy comprometiendo porque no sé cómo vamos a quedar con fechas de exámenes, pero si los exámenes todavía nos queda, aparte de esta semana que viene, 1 semana más, vamos a tener tiempo para dar un repaso. Así que ahora, pues, por lo menos lo más importante que es ir anotando en nuestro código e ir
entendiendo para que el día del repaso pues podamos solventar ciertas dudas, esperando en Dios que todavía nos quede tiempo. Sí, yo voy a compartirles el material y las diapositivas. Se lo voy a dar a José porque José es como más detallista para ustedes. Entonces, yo no sé si al final él se los va a entregar así o él va, al igual que el material que está haciendo favor para las retrasadas, de colocárselo de manera que sea un poquito más gráfica y entendible, ¿verdad? Pero sí se los voy a compartir porque, pues, hasta el momento vamos todo bien, excepto con los grupos que nos hicimos un relajo, pero todo va bien. Para hablar de la caducidad, vamos a regresar a nuestro artículo 623. ¿Qué es la caducidad? Es la extinción definitiva del derecho, ¿verdad? Y en el artículo 623 nos dice que la acción cambiaria del último tenedor del título caduca, o sea, la última persona que tuvo en su poder el título de crédito, su derecho caduca, es diferente a prescribir. La prescripción es un plazo por el cual yo puedo solicitar ciertas situaciones o puedo ejercer un derecho que se puede interrumpir. La caducidad no. La caducidad es la pérdida total de un derecho. Entonces, ¿cuándo se pierde totalmente el derecho a realizar una acción cambiaria? En el artículo 626 podemos encontrar dos causas. Por no haber sido presentado el título en el tiempo para su aceptación o para su pago. Si yo extendí un pagaré a mi hermana y decía de que ella tenía que presentármelo para que yo le hiciera efectivo el pago en fecha 28 de febrero, pero viene mi hermana y se le pasa esa fecha y viene el 28 de marzo porque se confundió y me dice, mira, te vengo a presentar. Entonces le caducó su derecho. Yo le coloqué un plazo y ella no lo presentó en el plazo que ahí se había establecido. Y el segundo es por no haberse levantado el protesto. El protesto ya dijimos que es la documentación del título de crédito en los términos que este código establece. Ya vamos a ver más adelante lo del protesto para entenderlo un poquito más, pero estas son las dos situaciones por las que caduca. Por no haber presentado el título en el tiempo para la aceptación o para su pago, en el tiempo que se establecía ahí, o por no haberse levantado un protesto como lo establece el código. Hay mucha curiosidad. Aquí dice, bueno, entonces si ya caducó mi derecho para iniciar la acción cambiaria, ahí se venció, perdí todo. Si yo le había prestado 2,000 quetzales a una persona y pues caducó mi derecho de hacerlo efectivo, de presentar mi acción cambiaria, porque pues no lo hice conforme lo establecía el código. ¿Qué sucede? ¿Perdí mi dinero? No. Existen otras dos formas en las cuales podemos ejercer el derecho al pago de un título de crédito. Y estas otras dos acciones, una se llama la acción extracambiaria o relación causal y la otra es enriquecimiento indebido. Vamos a nuestro Código de Comercio en el artículo 408. ¿Qué es la acción extracambiaria o relación causal? Lo vamos a leer aquí y después lo vamos a explicar. Artículo 408. La relación causal. La emisión o transmisión de un título de crédito no producirá, salvo pacto expreso, extinción de la relación que dio lugar a tal emisión o transmisión. La acción causal podrá ejercitarse restituyendo el título al demandado y no procederá sino en el caso de que el actor haya ejecutado los actos necesarios para que el demandado pueda ejercitar las acciones que pudieran corresponder en virtud del título. La acción extracambiaria o relación causal, que es el otro nombre que recibe, se puede interponer siempre que hayamos iniciado una relación, una acción cambiaria o que haya caducado nuestro derecho para el inicio de la acción cambiaria. Y esta se tramita por la vía sumaria y se presenta ante un órgano jurisdiccional. ¿A qué se refiere la acción extracambiaria o relación causal, como su nombre lo dice? Que la persona poseedora del derecho tiene que acreditar
ante el órgano jurisdiccional el motivo que originó el título de crédito. Mire, acá sí es importante la relación causal. ¿Por qué? Porque a través de la relación causal, mire, señor juez, nosotros hicimos una negociación, yo le vendí un carro, ella me dijo que en tanto tiempo me lo pagaba, yo tengo a este título de crédito, pero yo no lo presenté en el tiempo que estaba establecido y caducó mi derecho. Entonces, yo vengo ante usted a exponerle la relación o sea, las causas por las que se dieron origen a este título de crédito y para que, pues, por esta vía se pueda realizar el pago correspondiente. La acción extracambiaria, acá sí es importante la relación causal, o sea, la causa que le dio origen a la negociación hay que demostrársela al juez para que él entonces así pueda establecer que realmente existe una negociación previa y que por lo tanto existe un derecho que hay que solventar, ¿verdad? En ese caso sería ya sea la entrega de una mercancía o el pago de dinerario de algún cheque o de algún pagaré. Entonces, este se lleva a través del juicio sumario. Es muy importante que sepamos esto. Este se lleva, como todo lo del Código de Comercio, a través de un juicio sumario. Entonces, esto lo vamos a presentar cuando nuestro derecho ha caducado, ¿verdad? Y el de enriquecimiento indebido, dice, se presenta cuando se carece de relación causal, la cual prescribe en un año. Acá tenemos un plazo. Nos vamos a ir al artículo 408 y nos establece que se extingue un año contado desde el día que se extinguió la acción cambiaria. Se promueve a través de juicio sumario. La diferencia entre enriquecimiento indebido, la vamos a encontrar acá. Veamos el artículo 408. Perdón, 409 es esta. Ahí lo corrigen ahí. En la diapositiva lo tengo 408. 409. Acción de enriquecimiento indebido. Extingue la acción cambiaria contra el acreedor, el tenedor del título que carezca de acción causal contra este y de acción cambiaria o causal contra los demás signatarios, puede exigir al acreedor la suma con que se haya enriquecido en su daño. Esta acción prescribe un año contado desde el día en que se extinguió la acción cambiaria. Entonces, acá no se establece, no es tanto que haya que establecer una relación causal. Acá no existe una relación causal, sino como tal solamente tenemos el título de crédito, el título que le da surgimiento, le da origen a esa obligación. Entonces, esta de enriquecimiento indebido, yo lo que voy a decirle al juez es, mire, señor juez, a través de esta negociación que se hizo y que le dio vida a este título de crédito, esta persona obtuvo estas ganancias, por eso se llama enriquecimiento indebido. Propongámosle que yo le presté 100,000 quetzales a mi vecino y él con esos 100,000 quetzales colocó un negocio, pero él no me hizo efectivo el pago y a mí se me venció el plazo para iniciar la acción cambiaria. Entonces yo lo que le voy a demostrar al juez, porque no hubo una negociación entre nosotros, simple y sencillamente fue un préstamo que yo le hice, no hubo una negociación, no hubo una relación causal. Él a mí no me dijo, mire, lo voy a usar para poner un negocio, pero al final puso un negocio. Entonces, ¿qué le voy a demostrar yo al juez? Que a través de ese préstamo que yo le hice, que lo que representa este pagaré, ese dinero que yo le di a él, lo que hizo fue darle ganancias, porque él puso un negocio y esos 100,000 quetzales ahí se le convirtieron en 150,000 quetzales, en 200,000 quetzales por las ganancias que él obtuvo. Entonces, esto es como un enriquecimiento indebido, porque a raíz de mi dinero, de lo que yo le presté, que nunca me pagó, él logró obtener estas ganancias, entonces se le llama enriquecimiento indebido. También se lleva a través de un juicio sumario ante el órgano jurisdiccional competente. ¿Estamos bien allí? ¿Qué manda, Gaby? Gracias, Ruth. Solo quisiera cuestionar un poquito con respecto a la acción extracambiaria. Digamos, si tiene un plazo, se me hace un poco, tal vez estoy mal, solo estoy cuestionando, un poco ilógico que tenga plazos y de todas maneras esto se va a llevar a juicio y van a pagar. Entonces, ¿cuál es el sentido de que el título de crédito tenga un plazo? No le entendí su pregunta. ¿Me la puede repetir? Disculpe. Sí,
con la acción extracambiaria, usted ponía el ejemplo de que tenía un título de crédito, pero que se pasaba el plazo. Entonces, si se pasa el plazo, solo se tiene que comprobar que hay una relación causal y esto se lleva a través de un juicio sumario y le logran pagarlo del título de crédito. Entonces, ¿cuál es el sentido de que tenga plazo si de todos modos esto se va a llevar a un juicio y de todos modos van a pagar? Sí, recuérdese que son diferentes juicios. Está el de la acción cambiaria, que es el juicio ejecutivo, y está el de la acción extracambiaria, que es un juicio sumario, son juicios separados, por así decirlo, juicios diferentes. El otro es más rápido, es más efectivo. Entonces, no es que tenga una razón, es que la persona que extiende un título no puede perder, por así decirlo. Entonces, la acción extracambiaria se interpone o nace cuando o sea, caducó mi derecho de hacer efectivo el pago de esto. La diferencia es que el otro, yo estoy en un plazo para hacerlo efectivo. O sea, yo presento, tengo un plazo para hacer efectivo, tengo 3 años y todo, puedo interrumpir esos plazos. Ahí ese tiene una prescripción. Pero a mí lo que sucedió en esto es de que yo no respeté la fecha como lo establece nuestro artículo. Yo no presenté el título en la fecha que se había convenido para el pago. Entonces, lo que hace esta persona es que dice, mire, es que yo le dije que se lo pagaba en tal fecha, yo ahorita ya no tengo dinero. Entonces, ¿cómo proteger esos intereses o esos derechos? Entonces, se inicia un proceso de acción extracambiaria. Es un proceso más largo, más engorroso, por así decirlo, pero lo que al final se busca es de que se obtenga el pago de esa obligación. Y que al final, ya entendí un poco mejor que al final, aunque caducó el plazo, de todas maneras se protege el derecho de la persona a quien se le debe. Así es, ese es un mecanismo para protegerlo, porque supongamos por una negligencia, un descuido, un olvido o una confusión, se me pasó el plazo para hacer efectivo, ¿verdad? Para reclamarlo, para entregarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, se inicia otro tipo de juicio, otro tipo de acción cambiaria, porque así es como se le llama a las acciones que se interponen para hacer el cobro de los títulos de crédito. Pero en este caso sería la acción extracambiaria y que se hace en un juicio sumario, no en un juicio ejecutivo como se hace la acción cambiaria normalmente. Acá la diferencia es que lo que vamos a hacer es convencer al juez de que sí existió una negociación, a diferencia de la acción cambiaria en la que solamente presentando el título, por eso les digo aquí es un poquito más engorroso, en la acción cambiaria solamente presentando el título el título es suficiente para que pues el juez obligue a que sea efectivo el pago de este. Acá no, acá hay que, ya sea en la acción extracambiaria, que hay que establecer la relación causal, o sea, lo que le dio origen a nuestro título de crédito, presentarle pruebas al juez, todo esto, para que entonces el juez sí establezca que en efecto sí hay una obligación porque existió una negociación y entonces hay que hacer efectivo este pago. Y en el enriquecimiento indebido, que tal vez no hubo una negociación como tal, pero que sí hubo un dinero de por medio o un intercambio de alguna mercancía que le produjo ganancias a la persona que la recibió. Entonces, con solo esto, demostrárselo al juez, nosotros podemos hacer obligar a que se nos haga efectivo el pago del título de crédito. Pero esto se hace a través de un juicio sumario, hay que demostrarlo, es un juicio diferente al de la acción cambiaria. Digamos, en el enriquecimiento indebido no se podría cobrar como algún tipo de interés por el tiempo que no le hicieron efectivo el pago. Se podría cobrar algún interés. Recuérdese que todo los títulos de crédito tienen literalidad. Supongamos que en el título de crédito sí establecía que el monto requería de algún tipo de interés o una contraprestación.
Si no, también lo que se puede hacer en estos casos es solicitar daños o solicitar perjuicios, ¿verdad? Que sería como que si yo le presté el dinero para cierto plazo porque después de esto a mí me iba a servir, entonces yo dejé de percibir o yo tenía que pagar algún préstamo, por así decirlo, porque suele pasar. A veces prestamos, nosotros tenemos ciertas cuentas que pagar o la típica tarjeta de crédito que nuestra fecha de pago es supongamos el 15 de cada mes, pero yo sale que el 27 le presté los 1,000 quetzales a mi hermana y le dije, mira, necesito que me lo pagues el 14 porque yo el 15 tengo que pagar mi tarjeta de crédito y resulta que no me lo pagaron. Entonces, el 15 yo no tuve para pagarlo y me cobraron intereses. Entonces, esos perjuicios sí se le podrían agregar en enriquecimiento indebido. Ok, gracias, Liz. Muy bien. ¿Alguien más? La clase de hoy no es tan engorrosa y tan larga, pues creo que ya vamos en día jueves. Solo quiero, por favor, pedirles que arreglen lo de los grupos, porque no quiero tener problemas luego con la entrega de los trabajos. Entonces, José se va a comunicar con ustedes hoy. Para los que les falta material de retrasada, también José se los va a mandar y yo les voy a mandar el material, pero no se los voy a mandar ahora, sino ya casi cuando vayamos a terminar las clases, porque si no van a empezar a dejar de entrar a las clases y no es lo mismo escucharlas que pues después ver un material que tal vez no van a entender. Si alguien no tiene algún comentario o una duda, pues dejo. ¿Sí, Dimas? Lida, muy buenas noches. Buenas noches. Por ejemplo, me enteré que el día de mañana no van a haber clases en general. ¿No sería posible que nos diera un repaso para la retrasada el día sábado, si estuviera dentro de sus posibilidades? Fíjese, Dimas, que creo que estaban un poco confundidos en cuanto a las clases. Yo tengo entendido que ayer no hubieron clases en general, pero que mañana sí hay clases, que la única diferencia es que los que mañana tenían clases presenciales las van a tener virtuales. No confundan esto porque sí van a recibir clases. La diferencia es que los que iban a recibir las clases presenciales por lo mismo de las elecciones del CANC, van a recibir sus clases de manera virtual. Muy bien, le agradezco. ¿En algún otro horario fuera posible o cree que Fíjese, Dimas, ya no hay tiempo? que la verdad es que sí quisiera, pero no me puedo comprometer. Yo les comenté en la clase pasada que pues yo apoyo en una planilla, entonces en las elecciones del viernes pasado estuve prácticamente todo el día allí apoyando y mañana es lo mismo, entonces no creo que tenga como mucho espacio para darles un repaso. Y el sábado es a la 1 su examen, entonces es un poco complicado. Mire, me voy a comprometer a algo. El material está simple, el material pues no, pueden entrar su código inclusive. Si llegara a darse el caso que no puedan resolver, sí, perdón, es a las 3, perdón, a las 3 estoy confundida. Si se llegara a dar el caso que no logran resolver su examen de retrasada, no logran ganar su examen de retrasada, me comprometo a que para el segundo parcial, para la segunda retrasada, perdón, les voy a dar un repaso. O sea, vamos a ocupar el material, yo voy a pedir un salón o ya sea virtual y les voy a dar un repaso. Me comprometo con ustedes que si no se pudiera, porque la verdad ahorita estuvo a trasmano, yo me enteré en estos días de la retrasada y entonces se me complicó bastante esta semana. Pero yo me comprometo con ustedes que si no logran sacarla en esta retrasada, me comprometo a que en la segunda retrasada les doy un repaso para que ya entren preparados para su examen de retrasada. Jennifer, dime. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Licenciada, usted nos comentó en algún momento que cuando usted realizó el examen final, les dio todavía unos puntos extraordinarios en el examen. No valía 30, sino 34. ¿Eso sería válido en esta oportunidad? Mire, esos puntos se los daba porque era, o sea, yo veía que llegaban a la clase, al final eran puntos extras que se habían convenido dentro del curso. Voy a tratar de ponerles una pregunta extra por
no sé todavía los puntos, déjenme verlo. Les voy a poner una pregunta extra para que el examen tenga la posibilidad no solo de sacar 30 puntos, sino si todavía la contestan y tienen otra mala, pues que lleguen a los 30 puntos los que les faltan, ¿verdad? Porque hay gente que necesita sacar 30 puntos exactos. Entonces, como ese cálculo de chance y no me sé una de las 10, por ejemplo, que vienen en el examen, tengo este bonus de 2 puntos para poder llegar a los 30. Les voy a poner una así extra para tratar de apoyarlos y en caso no lograran en este examen, podemos ver si para el segundo examen de retrasada les doy una, como decía el compañero, una retroalimentación o les doy un reforzamiento de lo que yo di en mi curso y vemos si les dejo algún trabajo para que puedan entrar por lo menos con 2 o 3 puntos extras. Es lo único que les puedo prometer. Lo único que también ustedes comprométanse a sacar sus cursos. Gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. finalita, muchas gracias. De nada, Dimas. Si ya no hay nada más, entonces vayan a descansar. Fue un día largo, ya estamos en jueves. Les deseo muchos éxitos. A los que tienen retrasada los veo el día sábado, primero Dios, y a los otros los veo el día lunes, que ya nos toca presencial. Un abrazo a todos, feliz noche.